Buen día, mi nombre es Martín Villalobos Núñez y en este video les vamos a explicar el funcionamiento de un flujo para la limpieza de datos y para el funcionamiento de un Data Warehouse dentro de Pentaho. A continuación los dejo con el video. Para iniciar con la transformación utilicé el componente dataset principal que corresponde a un Excel input y su función fue cargar el archivo principal con los 5000 registros de los clientes que contenían diferentes inconsistencias. Este paso fue fundamental porque representó la fuente principal de información sobre la cual se realizaron todas las correcciones posteriores. Posteriormente incorporé el componente de datos de respaldo, también es un Excel input, que contiene la información correcta que servirá como referencia para recuperar datos perdidos o incompletos dentro del conjunto principal. Una vez cargados ambos archivos, emplea un stream lookup para relacionarlos mediante el identificador de cada cliente. De esta manera fue posible localizar automáticamente toda la información faltante dentro del archivo de respaldo. Después utilicé un componente Modified JavaScript Value para completar los campos que estaban vacíos. Mediante una lógica condicional, el sistema sustituyó únicamente los valores nulos por la información recuperada, sin alterar los registros que ya eran correctos. Con la información ya restaurada, utilicé un Select Values para eliminar las columnas temporales que también habían sido necesarias durante el proceso de búsqueda. Esto permitió mantener un flujo más limpio y organizado. El siguiente paso consistió en ordenar todos los registros por su identificador utilizando un sort rows. Esta organización facilitó la detección de posibles registros duplicados. Posteriormente empleó un group by para contar cuántas veces aparecía cada identificador dentro del conjunto de datos. Así fue posible distinguir los registros únicos de aquellos que presentaban duplicidad. Después agregué una constante con valor 1 mediante el componente constant. Esta llave técnica permitió relacionar posteriormente todos los registros con el identificador máximo existente. Con otro componente group by obtuve el valor máximo del identificador registrado dentro del conjunto de datos. Este dato sería utilizado para generar nuevos identificadores únicos. Después añadí una segunda constante con el mismo valor para preparar la unión entre ambos flujos y compartirla con el identificador máximo de todos los registros. Mediante un stream lookup incorporé el valor del ID máximo a cada fila del flujo principal. Esto permitió que cada registro tuviera disponible la información necesaria para generar nuevos identificadores cuando fuera requerida. Después utilicé un filter rows para separar los registros únicos de los duplicados. Los registros correctos continuaron directamente por el flujo principal, mientras que los duplicados fueron enviados a un paso de reparación. Para los registros duplicados empleé el componente sequence, encargado de generar una numeración secuencial que serviría como base para crear nuevos identificadores. Posteriormente, mediante el componente calculator, sumé el identificador máximo previamente obtenido con la secuencia generada. De esta forma se asignó un ID completamente nuevo y único a cada registro duplicado. Con ayuda de Select Values, sustituí el identificador duplicado por el nuevo valor calculado y eliminé las columnas auxiliares que ya no eran necesarias. Mientras tanto, los registros que nunca presentaron duplicidad también fueron preparados mediante otros Select Values, garantizando que ambos flujos conservaran exactamente la misma estructura. Una vez corregidos los datos duplicados, utilicé un append streams para unir nuevamente ambos conjuntos de datos, obteniendo así un único flujo completamente consolidado. Con el conjunto ya unificado, preparé los tipos de datos utilizando Select Values. Este paso aseguró que todos los campos tuvieran el formato adecuado, antes de iniciar con las validaciones mediante expresiones regulares. Después implementé un componente Modified JavaScript Value para validar distintos formatos mediante expresiones regulares. Aquí se verificó que los correos electrónicos, teléfonos, fechas, cumplieran con la estructura esperada. Con base a estas validaciones, usé un filter rows para separar los registros correctamente formateados de aquellos que aún no presentaban errores. Los registros con problemas en las fechas fueron enviados a un componente replace string que
se corrigió el formato para cumplir con el estándar, es decir, el año, el mes y el día. Posteriormente, otro componente Replace String permitió estandarizar los números telefónicos agregando el prefijo internacional +52 cuando fue necesario. Una vez corregidas las cadenas de texto, usé un select values para convertir nuevamente las fechas al tipo de dato date, garantizando así su correcta interpretación por parte del sistema y en los próximos procesos del Data Warehouse. Los registros que ya eran validados también fueron alineados mediante otros select values, asegurando que todos los datos compartieran exactamente la misma estructura antes de continuar. Por último, utilicé un componente AppendStreams para unir nuevamente los registros que fueron reparados con aquellos que ya eran correctos, obteniendo un único flujo validado y listo para continuar con las siguientes etapas del proceso de limpieza de datos. A Mi continuación, nombre es Francisco Tordo y continuando con los pasos que estábamos haciendo en Spoon, tenemos el que dice append stms unificar validados, que es un componente real de tipo append en el cual se tuvo que elegir porque se unifican flujos segmentados de forma secuencial para volver a juntar los datos sanos con los reparados por formato en una sola tubería principal. Continuando, tenemos el de Excel Departamentos, que es un componente real del Excel Input. Esto se eligió porque puede leer los catálogos maestros externos en formato de las hojas de cálculo y sirve para cargar la lista oficial de las áreas validadas dentro de la organización. Después tenemos uno que se llama Lookup Depths, que es un componente real de tipo Stream Lookup. Se eligió porque valida la pertenencia de un dato contra un dominio cerrado. Esto sirve para identificar si el departamento registrado en el flujo principal existe en el catálogo. Después tenemos el de Excel Países, que es un componente del Excel Input. Y este se eligió para Excel Países porque se puede procesar las fuentes de datos de referencia estáticas y esto cargan el catálogo oficial de los países admitidos por la regla del negocio. Después tenemos el de Lookup Países, que es un componente real del Stream Lookup. Se ha elegido porque se busca las coincidencias exactas de integridad referencial, en el que puede verificar si el país capturado se encuentra dentro del catálogo maestro. Tenemos también el de Excel Ciudades Estados, en el cual se eligió porque extrae las matrices de relación geográfica complejas y también sirve para cargar la correspondencia oficiales de las ciudades y el estado del territorio mexicano. Después tenemos el lookup estado por ciudad, que bueno, está en city, pero es ciudad. Este se eligió porque puede recuperar los atributos geográficos de forma relacional y estos extraen el estado correcto que le corresponde a la ciudad basándose en el catálogo. Después tenemos el lookup de ciudad por estado. Este se eligió debido a que puede realizar las búsquedas inversas de validación, y por lo cual puede extraer la ciudad correcta usando como parámetro el estado detectando anomalías cruzadas. Después tenemos la corrección de departamento, ciudad y país, en el cual es un componente real de tipo modified JavaScript value. Este se eligió porque resuelve conflictos relacionales mediante la lógica de desempate programada. Estos sirven para que puedan sanar la integridad lógica falsa inyectando los valores del catálogo correctos en geografía y departamentos. Después tenemos el Select Value limpiar campos, que se eligió porque puede remueve la redundancia estructural de la transformación, en el cual nos sirve para descartar todas las columnas secundarias de los catálogos y limpiar el flujo. Después tenemos otro que dice crear constante, en el cual es un componente de real tipo constante o constant. Este se eligió porque puede definir el valor numérico invariable para las operaciones aritméticas, con lo cual nos puede ayudar a suministrar el divisor estático al 100 o 100, el valor 100, que se usará para reparar las anomalías monetarias. Después está el de filtrar precios altos, que es un componente de filter rows,
Este se ha elegido para que establece las fronteras numéricas rígidas para la auditoría, y lo cual nos sirve para detectar qué registros tienen precios inflados o por venir capturados en centavos en lugar de pesos. Otro es el de dividir precio, que es un componente de calculadora. Este se eligió porque computa divisiones nativas a nivel de CPU de forma eficiente, y lo cual nos ayuda para dividir el precio alto entre la constante 100 y ajustarlo a los precios reales. Después tenemos el de renombrar precio, que es un componente del select values. Este se eligió porque puede reasignar nombres a variables calculadas en el flujo, en el cual nos ayuda a sustituir la columna de precios corruptos por el nuevo cálculo ajustado a pesos. Después tenemos el de alinear sanos, que es un componente de select values. Este se eligió porque nos ayuda a resguardar la integridad de las columnas correctas de origen, y también ayuda a conducir el paralelo los registros financieros que no requieran la alteración de los precios. Otro tenemos el de append streams precios, que es un componente de append. Este se eligió porque se consolida flujos financieros bifurcados. Esto también nos puede ayudar a reunir en un solo canal los precios que originalmente estaban sanos y los convertidos a pesos. Otro tenemos el de calcular el total final, que es un componente de la calculadora, y esto nos ayuda a ejecutar las multiplicaciones de campos del mismo registro de manera atómica, y nos ayuda a auditar el total real ejecutando de forma exacta la fórmula del product price por el de product cantidad o la cantidad de productos. Otro tenemos el de suplantar el total, que es un tipo de select values, y este se eligió porque inyecta los valores corregidos sobre las variables preexistentes. Pero esto nos ayuda para reemplazar el total original que está corrupto por el cálculo real exacto de la auditoría. Otro es el de corregir edad y salario. Es un componente del Modified JavaScript Value. Este se eligió porque nos ayuda a normalizar los rangos lógicos iniciales y sirve para adecuar los salarios excesivos que venían en centavos y realizar el cálculo lineal de edades. Otro es el de limpiar CP y teléfonos, que es un componente de Replace Strings. Este se eligió porque limpia el ruido mediante expresiones regulares de supresión y nos ayuda a eliminar las letras o los espacios y los caracteres especiales en las columnas de códigos postales y en los teléfonos. Otro es el de estandarizar los formatos, que es un componente de String Operations. Este se ha elegido porque limpia las impurezas en cadenas de texto y sirve para forzar mayúsculas y remover algunos espacios al inicio o iniciar en campos críticos como el RFC y el CURP. Otro es el de evaluar la edad válida, que es un componente del filter rows. Este se eligió porque segmenta el dataset evaluando los rangos lógicos y nos ayuda a abrir las compuertas lógicas que enviarán los registros a sus respectivos flujos de resolución dinámica. Otro es el de corregir fecha de edad, que es un componente del Modified JavaScript Value. Este se eligió porque ejecuta la matriz de decisión para la rama true y nos ayuda a proteger el día, el mes de las fechas coherentes, y también ajustar la edad matemática y estandarizar de forma segura los teléfonos y RFCs genéricos. Este punto es el de corregir edad desde fecha, que es un componente del Modified JavaScript Value. Este se eligió porque nos permite ejecutar la matriz de decisión para la rama false y nos ayuda a recalcular la edad a partir de la fecha de nacimiento cuando esta es válida, y resolver el año de 1800 e inyectar las máscaras fijas del teléfono y el RFC. Otro punto es el dataset final listo, que bueno, se ha elegido porque al final ese es el penúltimo paso para realizar el formateo estructural estricto de cierre y nos ayuda a fijar los tipos de datos finales, las longitudes y máscaras de fecha de la escritura de los datos.
Y por último tenemos la salida de datos limpios, en cual es un componente del Excel Output. Este se eligió para empaquetar y guardar todos los datos con las correcciones que hemos hecho al final, y al final exportará de forma definitiva las 5000 filas saneadas al archivo final que se entregará en la plataforma. Muchas gracias. Para comenzar con el proceso del flujo para el Data Warehouse, utilicé un componente Excel Input cuya función fue leer directamente el archivo de Excel que contenía los 5000 registros originales. Este componente permitió importar toda la información sin necesidad de convertir previamente el archivo a otro formato. Además, desde este primer paso se definieron los tipos de datos iniciales, como el formato de las fechas y de los valores numéricos, asegurando que el resto del proceso trabajara con información consistente. Una vez cargados los datos, utilicé un componente Regex Evaluation para dividir el nombre completo de cada cliente. Mediante una expresión regular fue posible separar automáticamente los nombres, el apellido paterno y el apellido materno, generando 3 columnas independientes. Esta separación facilitó la organización de la información para la inmersión de clientes dentro del almacén de datos. Posteriormente empleé el componente Select Values denominado Dataset Final Listo. Su función consistió en realizar una validación final de todos los tipos de datos antes de enviarlos a Postgres. Con ello se garantizó que cada una de las columnas tuviera el formato correcto, evitando errores durante la carga hacia la base de datos. Después utilicé el componente Calculator para generar la información correspondiente a la dimensión de tiempo. A partir de la fecha de cada pedido se obtuvieron automáticamente el año, el mes, el día y el trimestre. Estos atributos permitieron realizar análisis temporales mucho más completos dentro del Data Warehouse. El siguiente paso fue utilizar un Combination Lookup para trabajar con la dimensión de tiempo. Este componente verificó si la combinación de fecha ya existía dentro de la tabla correspondiente. Cuando la información ya estaba registrada, recuperó su llave subrogada y, en su caso contrario, creó un nuevo registro para mantener actualizada la dimensión. Después se procesó la dimensión geográfica mediante otro Combination Lookup. Aquí se agruparon los datos relacionados con ciudad, estado, país y código postal para identificar combinaciones únicas. Si la ubicación existía previamente en la base de datos, el componente la registraba y generaba automáticamente una nueva llave subrogada. A continuación se trabajó con la dimensión de productos. Este componente verificó la combinación entre el nombre del producto y su precio unitario. Si el artículo ya existía, simplemente recuperaba su llave correspondiente. En caso contrario, registraba un nuevo producto dentro de la dimensión. Uno de los componentes más importantes del flujo fue el Dimension Lookup. Gracias a este mecanismo fue posible conservar el historial de cambios de cada cliente sin sobreescribir la información anterior. Cuando ciertos datos cambiaban, el sistema creaba una nueva versión del registro manteniendo las fechas de vigencia y el control de versiones. Después de completar todas las dimensiones, utilicé un Select Values para preparar la tabla de hechos. En esta etapa se eliminaron todas las columnas descriptivas que ya no eran necesarias y únicamente se conservaron las llaves subrogadas de las dimensiones junto con las métricas principales, como la cantidad y el total de productos vendidos. Además, el identificador original fue renombrado como identificador de transacción para mantener una estructura más clara. Finalmente, el flujo concluyó con el componente Table Output, encargado de insertar toda la información procesada dentro de la tabla hechos de ventas en Postgres. La carga se realizó por bloques para mejorar el rendimiento y asegurar que cada campo fuera almacenado correctamente. Con este último paso quedó construido el proceso de ETL completo, dejando disponible la información limpia, organizada y lista para su análisis dentro del Data Warehouse.
bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido mucho sobre Pentaho y la creación de flujos para la limpieza de datos y la creación de un Data Warehouse. Y nos vemos hasta el próximo video.